Maseca se ve que aunque suba o baje el precio del maíz, estos angelitos nomás saben subirle y van para arriba, para arriba, para arriba, pero el comportamiento en tortillerías está directamente relacionado al precio que da Maseca. Entonces yo creo que por ahí hay algunos fenómenos económicos que le va a interesar mucho a la COFECE estudiarlos, porque algo no está funcionando bien en el caso de Maseca, con la forma en que se comportan sus precios y cómo ellos orillan a la mayoría de las tortillerías en el país a aumentar el precio, aunque baje el precio del maíz. Estas fueron las palabras de Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, quien llama a los directivos de Maseca, me imagino, angelitos, por no bajar los precios de la harina de maíz y de trigo que le venden a las tortillerías y a los comercios, y los acusa de influir en el precio del aumento de la tortilla, Detalló que aunque el precio del maíz ha ido a la baja, pues Maseca ha elevado sus costos, ya lo escuchamos, obligando a las tortillerías a incrementar también el precio de este alimento. Como ya se lo comentaba, desde hace algunos meses el precio de la tortilla se ha incrementado de forma importante en algunas entidades del país. Para que se dé una idea, el costo de este alimento ha tocado hasta los 30 pesos por kilo en lugares como Sonora y Hermosillo. Ahí está la gráfica al norte del país de los más afectados. Y por otra parte, también la Profeco explicó que la tortilla más barata está en Puebla, donde se puede adquirir hasta en 14 pesos con 15 centavos el kilo. Mientras que en las tortillerías de la capital del país, aquí en la Ciudad de México, este alimento se vende hasta en los 20 pesos por kilo. Ya ve que además el presidente del observador dice que pues la tortilla y lo que nos alcanza para comprar 1, 2, 3 o 10 kilos de tortilla con nuestro salario y demás, pues es la medición de cómo están los precios para él y de cómo está la economía, del poder adquisitivo que tienen los mexicanos para adquirir productos, en este caso de la canasta básica, como el caso de la tortilla. De acuerdo con el programa ¿Quién es quién en los precios de la canasta básica? El costo promedio de la tortilla en México ronda los 21 pesos con 14 centavos por kilo. Ese es más o menos el precio promedio que tienen en el país los precios de la tortilla. Sin embargo, los comerciantes pues desmienten parte de la versión de Profeco sobre que el incremento del costo o del precio más bien de la tortilla obedece a una sola empresa, en este caso Maseca, que sí es la mayor productora de los insumos para la tortilla, de la harina para producir tortillas. Y los vendedores explican que el costo de varios insumos ocasionó que el kilo aumentara 4 pesos en tan solo un año y medio. Tiene que ver el gas, la energía eléctrica y otros insumos. Es decir, aquí Ricardo Sheffield se está yendo solo contra una empresa, pero son una serie de costos en los que incurren los fabricantes de tortillas. Le presento aquí toda la información con mi compañero Antonio Anistro. En enero del 2021 visitamos a Dalia en su tortillería ubicada al sur de la Ciudad de México para conocer el precio del kilo de tortilla de maíz. Así costaba en aquel entonces. En todas las tortillerías, por decreto, 16 pesos. Hechas con el corazón, esponjositas, suavecitas y deliciosas. En mayo del mismo año regresamos, ahora con la sorpresa que había aumentado 2 pesos por kilo. Pero la realidad es que los incrementos en el gas, la luz, la renta, la masa y la harina que nosotros consumimos ya están, pues ya nos sobrepasan. Realmente ya no podemos aguantar el 16 pesos y estamos en 18. ¿Cuánto te pongo? Claro que sí. Hace apenas algunos días volvimos. Hoy el kilo de tortilla se vende a 20 pesos. En un año y medio subió 4 y no, asegura que no es porque quiera. Al comerciante también le subieron los insumos. Nosotros estamos luchando continuamente con las alzas de gas. O sea, hace 2 años estábamos pagando 2,000 pesos semanales, 1,800 y de pronto subió. Ahorita estamos casi en 4,000 pesos semanales por las alzas. La Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas señaló que los altos precios se deben en parte al conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la inflación, pues esto le pegó al valor del maíz.
También se incrementó el costo de la harina de maíz, la cual subió su precio hasta en un 48% por tonelada de producto y materia prima en general. Cuando inició la pandemia, la harina de maíz la compramos en 12,400 pesos. Hoy la estamos comprando en más de 18,200 pesos. Cuando inició la pandemia, el maíz lo compramos en 4,500. Ahorita lo estamos comprando en 9,800, más del 100%. Principalmente el gas, los insumos como es la harina, el maíz el que está rondando, lo venías consiguiendo en 4,500, ahorita está en 8,500, 9,000 pesos. Con Dalia, si antes se compraba por kilo, ahora la mayoría de sus clientes están comprando por medios kilos o por pesos. El 70% de la comida de la gente de la otra sucursal son tortillas y el 30 o 20 es huesitos de pollo, cosas como muy económicas, porque realmente la canasta básica se exacerbó. La Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas señala que de seguir el aumento y la no intervención del gobierno federal, al finalizar este sexenio, de las 500,000 familias dedicadas a este rubro en México podrían verse reducidas. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Y como era de esperarse ante este incremento en el precio de la tortilla y la decisión del presidente López Obrador de aplicar nuevas medidas a su plan de austeridad, los partidos de oposición alzaron la voz, le pidieron al gobierno analizar sus planes. La bancada del PAN y del PRD plantearon aplicar la pobreza franciscana de Andrés Manuel López Obrador a sus obras insignia, como el caso del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y utilizar ese dinero en el combate a la inflación. Lo que hemos hablado, se puede hacer una especie de subsidios dirigidos a la población más vulnerable, a quienes les está pegando más la inflación, y no de forma generalizada quizá con el tema de las gasolinas, que también le beneficia a quienes más tienen o quienes tienen automóviles, uno o varios automóviles para trasladarse. Es decir, poder hacerse un poco más estratégico todo este asunto, pero pues no, los proyectos de infraestructura demandan muchísimo dinero. El caso de la refinería que ya le platicamos aquí, apenas la semana pasada se aprobó un presupuesto adicional de 6,500 millones de dólares, casi 130,000 millones de pesos a los 8,000 que ya se habían aprobado. Es decir, un escándalo con el tema del costo de los proyectos de infraestructura, de los más importantes, de los insignia del gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, el presidente aseguró que su gobierno ya se encuentra trabajando para frenar estos aumentos. Sin embargo, dijo que habrá algunas condiciones para entregar subsidios directos a la tortilla. Escuchemos. Sin maíz no hay país, y la tortilla es importantísima para la alimentación. Entonces sí está por eso en la canasta básica, estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor, sino se quede, ¿sí?, en manos de intermediarios. Sin maíz no hay país, eso dice el presidente López Obrador, pero también sin una buena política económica que incluye la política monetaria del Banco de México, que busca contener la inflación y la estabilidad de los precios, pues tampoco habría economía ni país. Así que es importante lo que está haciendo el gobierno junto con los empresarios. Sí, en este programa antiinflacionario es un esfuerzo que, sin embargo, no ha tenido buenos resultados. Tenemos la inflación en su pico más alto de las últimas décadas, arriba del 8%, el 8.15%, y pues no se ve que vaya a disminuir pronto este asunto de los precios. Sin embargo, hay algunos productos que son de primera necesidad, como el caso de la tortilla, y que se tiene que revisar a detalle cómo está funcionando ese mercado. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía el procurador de la Profeco, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, con respecto a revisar cómo funcionan estos mercados. Sí, pero
no a buscar pues someter a las empresas o buscar poner un control de precios en productos tan importantes y tan básicos para pues para los mexicanos, para las familias mexicanas, como es la tortilla. El asunto es que resbaló un poquito, ahí sí no estoy de acuerdo con el procurador, porque pues culpó a Maseca solamente del incremento del precio de la tortilla. Sí es el insumo principal, la harina que vende esta compañía, parte de Gruma, pero hay otros costos como el costo del gas, de la energía eléctrica y de otros insumos que se requieren para fabricar tortillas, y esos pues también han aumentado. Así que no solo tiene que ver el proveedor, el principal proveedor de harina del país para las tortillerías y los comercios, que es el caso de Maseca, sino hay toda una cadena que yo imagino que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, pues debería conocer, debería saber si se puede perfeccionar mejor el funcionamiento de los mercados, como el caso de la tortilla, si hay que se investigue si hay o no una colusión o un acaparamiento del tema de la materia prima, el caso de Maseca, pero hay que ir más a fondo y no comentar a la ligera y echar la culpa a la ligera a una empresa que no la estoy defendiendo ni mucho menos, pero que no es solamente la causante del aumento del precio de la tortilla, y así con el resto de los alimentos, de los productos y bebidas que más se consumen en México.